Como expresé en el vídeo titulado El doctor Jaime Vance Puertas y la revelación de quién sería su sucesor, dije que estamos en la gracia, no en la ley de Moisés. Sé muy bien que aunque una persona sea ungida, pero comete pecados de muerte, puede y debe ser destituida. También dije que habría que investigar si el pastor Edgar Arias ha incurrido en un pecado de muerte, según 1 de Juan capítulo 5, verso 16 y verso 17. Ahora, existe un principio bíblico para cumplir el procedimiento. Debe existir la evidencia y los testigos. Como dice en 1 de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. La acusación nada más no es seria y además se comete la falacia de la petición de principio. Les recuerdo que las falacias la cometen las personas ignorantes y las personas intelectualmente deshonestas. Si alguien afirma algo y no lo demuestra, es precisamente la falacia antes mencionada. Le doy un ejemplo. Alguien dice que existen los marcianos. Marcianos son seres extraterrestres procedentes específicamente del planeta Martes. Además asegura que la piel de los marcianos son verdes. Y otra persona replica diciendo, por favor, todo el mundo sabe que los marcianos son azules. Aquí se comete la falacia de la petición de principio, porque se afirma algo, pero no se demuestra. Porque hasta ahora nadie ha podido demostrar que los marcianos existen. Mucho menos se puede saber si existieran, de qué color es su piel. Eso es la falacia de la petición de principio, afirmar algo sin demostrarlo. Además, en derecho, cuando alguien hace una afirmación, como en este caso se acusa de cometer algún pecado al pastor Arias para justificar su destitución, porque si no cometió ningún pecado, no hay manera de justificar su destitución, sino por medio de la injusticia. A eso se llama establecer el onus probandi, o carga de la prueba, para determinar quién hizo la afirmación inicial y por consiguiente es responsable de proveer las evidencias por las que su posición merece ser aceptada. También es conocida como la ley de la razón suficiente. Cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho tiene que estar fundamentada o probada. ¿Cuáles pueden ser los pecados que cometió el pastor Edgar Arias para justificar su destitución? En un comentario que me hizo una joven de nombre Jeruska Puertas, dijo, cito, o sea, que lo que hizo el hermano Edgar Arias, los hechos de ahora hay que aplaudirlo. Ya Edgar estaba ungido, solo debía esperar que el hermano no esté. No se puede ocupar el lugar de alguien estando aún presente. A pesar de su gran esfuerzo y el papel tan importante que cumplía Edgar Arias, se enalteció porque la obra es grande y poderosa, y no esperó, se enalteció. Fin de la cita. Como se puede apreciar, allí hay afirmaciones, pero sin evidencias. Eso es la falacia de la petición de principio. Y repito,
las falacias la cometen las personas ignorantes o las personas intelectualmente deshonestas. Ella asegura que los hechos del pastor Edgar Arias lo enalteció, pero ¿dónde están las evidencias de las acusaciones? Aquí nos encargaremos de revisar todos los posibles pecados que cometió el mencionado pastor. Hoy me quedaré con una acusación que vi en el internet, donde se acusa al pastor Edgar Arias de adúltero. Pregunto, ¿se puede probar que el pastor cometió ese pecado de muerte? Porque el adulterio es un pecado de muerte. En un post dice del pastor Arias lo siguiente, abro comillas: yo también me divorcié y me casé de nuevo. Pastora Sandra Hernández de Arias es mi segunda mujer. Cierro comillas. Dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Yo no puedo dar fe de tal afirmación que hace ese post. Es el pastor Edgar Arias, o los que quieran acusarlo por ese pecado deben remitir las pruebas. En el caso del pastor, sus pruebas de defensa. Y quienes les acusan deben consignar las pruebas que demuestren su adulterio. Si el pastor Edgar Arias cometió pecado de adulterio y se puede demostrar, pues innegablemente se debe y puede sustituir de su cargo. Mateo 5:31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que si el pastor Arias se divorció y se casó con otra mujer, abandonando a la primera, se puede considerar que es adúltero. Si eso es verdad, pregunto, ¿cuándo ocurrió tal cosa? Pienso que tuvo que ocurrir después que fuera ungido, no antes. Le digo el por qué no pudo ocurrir antes de su ungimiento. Espero valgan la expresión ungimiento cuando se le impuso las manos públicamente. Porque si el pastor Arias se divorció, abandonando a su esposa para irse con otra, eso es adulterio, según lo expresado en el Nuevo Testamento. Ahora, eso debió ocurrir después de su ungimiento, no antes, al menos que él lo haya mantenido en secreto y ahora se sabe. Pero aquí se suscita otra paradoja. Es que el doctor Puertas aseguró que el Señor le dijo que su sucesor era el pastor Edgar Arias. El Señor iba a escoger a un hombre adúltero que estaba y permanece en pecado para estar al frente de la obra. Pregunto, ¿el Señor, creador del cielo y de la tierra, se volvió a equivocar al escoger al pastor Edgar Arias? Según las palabras del doctor Puertas. Cuando digo se volvió a equivocar, porque si el Señor lo escogió para ser el sucesor del doctor Puertas, y luego dijo, usando lo que dice en 1 Samuel 2:30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El doctor Puertas dijo que Dios había dicho según lo que ya leí en 1 Samuel 2:30, para prescindir del pastor Edgar Arias. Pero después de ungido, solo Dios o un pecado de muerte puede destituirlo del cargo. Bíblicamente, el doctor Puertas no tiene prerrogativa o facultad de quitar lo que Dios puso. Si se acepta, se estaría participando en un grave pecado. Y es que la palabra del doctor Puertas tiene más autoridad que la de Dios. Entonces, los que le siguen estarían poniendo la palabra de una criatura por encima de la de Dios. Eso es idolatría. Eso es un pecado de muerte. La autoridad final del verdadero cristianismo es la Biblia en cuanto a fe y conducta. Ahora, si el pastor Edgar Arias abandonó a su esposa y se metió a vivir con otra mujer antes de ser ungido, y el doctor Puertas lo sabía, la culpa recae sobre su líder. ¿Acaso el doctor Puertas no conoce las Escrituras? ¿No sabe que los adúlteros no entran en el reino de Dios? El Señor le dijo, según las propias palabras del doctor Puertas, que juicio vendría sobre toda persona que se metiera con la obra que Él le entregó. Eso incluye a su mismo fundador, porque meterse con la obra no solamente consiste en tratar de afectar su infraestructura. En Dios, lo más importante es la santidad. La santidad es la garantía de ir al cielo. Ahora, si el doctor Puertas permite que en esa denominación exista el divorcio y lo minimizan como algo que se puede cometer, demuestran que realmente el conocimiento bíblico lo ignoran y lo tienen en poco cuando el adulterio es un pecado de muerte. El título del programa: El pastor Edgar Arias cometió el pecado de adulterio. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duerep.